Vamos. Listo. Hermana Maritza. Aquí estoy. Buenas noches. Amén. Bueno, la semana pasada ustedes ya están bien en la mitad más o menos de todo el estudio que se está dando del hombre establecido. ¿Ya? Hemos visto, ¿se acuerdan los sistemas de gobierno? Que fue lo primero que vimos. Después pasamos a ver la validez del hombre establecido. Vimos las fases de una iglesia autónoma, cuando transicionaba una iglesia de una fase de Adulán a una fase de Hebrón y a la fase última que es la de Sion. Vimos también, bueno, cuáles son las demandas para migrar desde esa fase de Hebrón a Sion. Vimos la validez del hombre establecido que dice la iglesia en relación a, o sea, perdón, la Biblia en relación a eso. Y el pastor José, él compartió con ustedes la semana pasada las calificaciones de un hombre establecido. ¿Ya? ¿Qué son las calificaciones? Las calificaciones son aquello que valida también esta enseñanza del hombre establecido. Y él les dijo que el hombre establecido primero era un hombre que era asignado por Dios. Cuando yo hablo de hombre establecido para los que no han estado antes, el hombre establecido es el padre de una casa, es lo mismo, son sinónimos. El hombre establecido, el padre de una casa, pastor de una congregación. Ese es el hombre establecido. ¿Ya? Nosotros le estamos dando este nombre de hombre establecido porque justamente es lo que la Biblia nos dice, que es un hombre que es establecido por Dios. Y en las calificaciones que estuvimos viendo, de acuerdo al modelo de David, ¿se acuerdan que yo les hablaba de cuando David estaba en la cueva, con los endeudados? Y toda esta enseñanza está basada en ese modelo de David, de la historia del rey David. Si alguno no conoce la historia del rey David, sería bueno que pudieran leer esos pasajes bíblicos que se han sido citados antes, para que puedan repasarlo y puedan ver que a través de la vida de David, Dios nos muestra la formación de este gobierno para la iglesia. Todo lo que él pasó fue un ejemplo de lo que nosotros debemos hoy día entender como el gobierno de la iglesia autónoma. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, las calificaciones de un hombre establecido bajo el modelo de David es un hombre que es asignado por Dios. Esa es la primera calificación. La segunda es que es elegido de entre sus hermanos, no es un hombre de otro lugar, aunque puede ser, pero es un hombre que sale, que emerge desde dentro de la misma comunidad, de entre hermanos. También es un hombre que trae la revelación, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias actualmente donde los pastores buscan mensajes para entregar a su iglesia por internet. Bajan pasajes, buscan prédicas de otras personas para predicar en sus iglesias. Y eso me está diciendo mucho. Si yo, como hija de Dios, siempre necesito tener una revelación de la palabra, porque es algo que necesitamos, es ese maná que el pueblo de Israel recibía cuando estaba en Egipto, o sea, cuando salió de Egipto y estaba en el desierto, ellos recibían maná fresco. Yo les dije antes que maná se refiere a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ese pan debe ser fresco, y ese pan viene por revelación de este hombre establecido. Entonces, el hombre establecido tiene que tener revelación de la palabra. También el hombre establecido es un hombre enviado. Y hay muchos ejemplos que me imagino que mi hermano pastor José compartió con ustedes. Habló de Isaí, que envió a David. Habló de Saúl, el rey Saúl, que envió a David también. Cuando Dios envió a Moisés
Dios envió en el Nuevo Testamento, Dios envió a Juan, Dios envió a José, Dios envió a Jeremías. Esos son todos ejemplos de hombres que han sido enviados por Dios. La quinta calificación es la de aquel hombre que tiene una visión. ¿Qué se refiere a visión? No está hablando que está viendo cosas sobrenaturales, ¿ya? Sino que el hombre que tiene una visión es aquel que es capaz de, Dios le revela un propósito en su vida y eso lo lleva a cabo. Eso es una visión. Y el hombre establecido es un progenitor de la visión, o sea, es un hombre que en su corazón alberga una idea que Dios bajó a su corazón y esa idea él la desparrama en el pueblo y el pueblo se hace dueño de esa visión. Esa es la manera en que Dios opera. Ustedes como hijas de Dios, bajo el amparo de un hombre establecido, son capaces de llevar a cabo esa visión. El hombre establecido tiene la visión y la proyecta a sus hijos y son los hijos quienes la llevan a cabo. También el hombre establecido es un hombre experimentado. Y aquí volvemos a la vida de David. David era un hombre con experiencia. Él venció a un león que representa... ¿Quién sabe lo que representa el león? Cuando habla de que David se enfrentó a un león. Valiente. ¿A quién? No le escuché, hermana Rosy. Es un hombre valiente, seguro de sí mismo. Pero en la Biblia habla de que David se enfrentó a un león. ¿A quién se refiere con ese león? Es una representación. Si no lo saben, no importa. El león representa al enemigo. ¿Sí? La Biblia habla de que es como león rugiente. Es como león. No es león, es como león. También se enfrentó a un oso. ¿Sí? Se enfrentó a Saúl. Se enfrentó a Goliat. Por eso era un hombre experimentado, no era un hombre que haya sido novato. Era un hombre que pasó por todas estas situaciones. Por lo tanto, ganó experiencia. Lo mismo con Moisés, que el pastor José le ha hablado también de esto, que Moisés fue un hombre que pasó 40 años en el desierto, antes de ser llamado. Imagínense, 40 años antes de ser llamado. El primero tuvo una formación cuando fue joven y niño, tuvo una formación, ¿cierto? En la historia de Moisés nos cuenta que él estuvo en el palacio de un faraón. Y ahí él conoció de buena mesa, él conoció una vida, ¿cierto?, de rey, porque era un príncipe, considerado un príncipe dentro de la casa de faraón. Pero después él tuvo que ir al desierto y allí fue donde estuvo 40 años y allí donde Dios lo preparó. Muchas veces nosotros, para poder tener un llamado de parte de Dios, tenemos que pasar por ese desierto. No es un lugar agradable, por supuesto que no. Es un lugar difícil. Es un lugar donde en la noche hay bestias, hay fieras, hay animales nocturnos que nos quieren atacar. Es un lugar caluroso de día y frío de noche. Es un lugar donde no hay agua o cuesta encontrar agua.
Y todo eso él tuvo que pasar. Ahora, todas esas cosas que yo le estoy hablando de las bestias, del agua, del calor, del frío, son también cosas que las podemos llevar al ámbito espiritual. No es que nosotros nos vamos a desterrar a un desierto, pero cuando estamos en un desierto estamos aislados, estamos solos. Y nosotros muchas veces en nuestra vida pasamos por situaciones así. Cuando hay angustias, cuando hay problemas, nos sentimos que estamos solos, nos sentimos que estamos aislados, ¿verdad? Nos sentimos que todos nos atacan. Esos lugares, el lugar de desierto es donde nosotros tenemos que ser formados. Por eso Dios llevó al pueblo de Israel para allá también. Porque tenía que ser formado. Antes de cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida, usted tiene que pasar por su propio desierto. Cada uno de nosotros los ha pasado, los está pasando o lo pasará. Pero es el modelo de Dios. Así que cuando usted esté en aflicción, no piense que es el único que ha pasado por ese lugar, porque es Dios quien lo llevó por un propósito. Lo importante es que usted sepa que al pasar por el desierto, su permanencia depende de usted. Si usted va a estar un día o va a estar 10 años con lo mismo. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ese tramo que ellos hicieron podría haber sido recorrido en 11 o 2 semanas más o menos, y ellos estuvieron 40 años solamente por desobediencia. Así que este hombre establecido, que es un hombre que también pasa por desierto, o que ha pasado por desierto, es un hombre con experiencia. También es un hombre que tiene una pasión por Dios. Ese es el punto 7. Es un hombre apasionado. Y David es un ejemplo de esto. David era un hombre según el corazón de Dios, dice la Biblia, que fue impulsado por una pasión de Dios. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento con Pablo. Pablo estuvo preso, Pablo pasó muchas situaciones, pero él tenía un corazón de Dios. Él amaba la palabra de Dios. Él se gozaba en la palabra de Dios. Él se gozaba enseñando la palabra de Dios, escuchando a otros hablar de Dios, compartiendo en la mesa la palabra de Dios. Ese era su mayor gozo. Por lo tanto, estos hombres establecidos deben tener pasión. Cuando usted tiene pasión por algo, usted hace las cosas con amor, ¿verdad? Con alegría, con ganas. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes y nos gustaba ir a ver un conjunto musical porque nos gustaba, lo hacíamos, juntábamos el dinero para ir porque era algo que nos movía, algo que, qué rico, voy a estar ahí. Porque había pasión en hacer las cosas. Y a veces eso le falta a la iglesia. Le falta a la gente pasión por las cosas de Dios. A veces las hacen por obligación, a regañadientes, molestos, ¿por qué de nuevo? Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que haya una pasión. Que yo no estime ni siquiera mi propia vida. Bueno, el punto número 8 es que este hombre establecido también es un hombre de voz. Es un hombre que tiene acceso de una manera clara a la voz de Dios. Abraham, por ejemplo. Abraham se comunicaba con Dios. Yo siempre me he preguntado, o muchas veces, yo creo que ustedes también, Abraham tenía una conexión especial con Dios, porque Abraham no tenía Biblia. Por lo tanto, no sabía qué tenía que hacer o no hacer, qué es lo que era un principio de Dios y cuál no era un principio de Dios. Él se movía por fe, se movía porque obedecía. Y en esta
en esta temporada apostólica, en este mover de Dios, nosotros decimos que la obediencia es más importante que tu fe. No es que no sea necesaria la fe, pero Dios quiere obediencia primero. Pablo también tenía una voz clara, por eso ellos fueron considerados padres y hombres de una directriz para la voz de Dios. La voz de Dios se movía mucho en ellos escuchaban claramente lo que Dios quería decir. Esos fueron los puntos que ustedes vieron la semana pasada. Ahora vamos a empezar con cuáles son los beneficios que se atribuyen cuando yo me posturo en la posición de hijo ante un hombre establecido, o en la posición de un hijo ante un padre. ¿Ya? ¿Cuáles son esos beneficios? Ahora les voy a compartir la pantalla. Si la Jackie me da la opción ¿Ya? para Enseguida. poder compartir pantalla. Ay, ¿dónde está? Ya. ¿Está listo? Se me perdió la hojita, la voy a buscar. Mentira. Ok, espera que abra. Ya, ahora sí. Ahí. Sí pueden ver, ¿no? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver los beneficios conferidos al hombre establecido. ¿Cuáles son esos beneficios? Vamos a nombrar 4 beneficios. Uno es la prosperidad, el segundo es la personalidad, la protección y la participación en la visión, en la unción y en la gracia de este hombre. Esta puede ser una pregunta de prueba. ¿Cuáles son los beneficios conferidos al hombre establecido? Usted tiene que enumerar estos 4. Prosperidad, personalidad, protección, gracia y visión. Ahora, lo importante de esto es que usted entienda por qué. ¿Por qué hay beneficios? Porque hay prosperidad. Porque el hombre establecido, fíjese que trae prosperidad a la iglesia local. Y le voy a dar ejemplos. Génesis 39, del 1 al 5. Ahí está. Génesis 39, del versículo 1 al 5. Y ahí anoté otros más. Génesis 30, del 26 al 30. Y 1 Samuel 22:2. En los dos ejemplos de Génesis 39 y el Génesis 30 son dos historias diferentes. En Génesis 39 está la historia de Potifar, cómo Potifar prosperó a causa ¿de quién fue? Potifar prosperó, ¿se acuerdan Potifar, que era un oficial del faraón? De José. Muy bien. Un punto para Isabel. A causa de José. Fue José quien estuvo trabajando en la casa de Potifar. Potifar era un hombre de alto mando, era un oficial del faraón. Podríamos decir con palabras nuestras hoy, era un senador de la República. Y ahí trabajaba José, en la casa de él. Y dice este versículo de Génesis
que él fue llevado a José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, que lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, el amo se dio cuenta, hay algo en este hombre. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense este alto hombre de oficial de Faraón, entregó la mayordomía de su casa a José, y todo el poder que él tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Dice más claro, echarle agua, ¿verdad? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Entonces, esta es una de las primeras ejemplos claros donde el hombre establecido, que en esta historia el hombre establecido es José, trae prosperidad a una persona como este oficial de Faraón. La otra historia es de Génesis 30, es de Labán, que prosperó por causa de Jacob. Esa la van a buscar ustedes y vamos a leer 1 Samuel 22, 2. Si alguien lo tiene. Y alguien más que busque Génesis 13:5, que no está ahí. Génesis 13:5. Samuel 22:2. ¿Sí? Yendo luego, no. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ya. Estos hombres, lo estuvimos viendo este mismo versículo antes, cuando hablamos de los hombres valientes de David, que estaban con él en la cueva de Adulam. Estos hombres que se juntaron con él, todos los afligidos, decía todos los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, y se llegaron a convertirse en hombres valientes. Entonces aquí también vemos un ejemplo de cómo un tipo de prosperidad diferente, ¿verdad? Porque en el ejemplo que vimos de Potifar, que prosperó la casa de Potifar a causa de José, estamos viendo más una prosperidad de tipo financiera, podríamos decir. Pero en este caso, en 1 Samuel 22:2, vemos cómo estos hombres que eran afligidos, endeudados y amargos de espíritu, prosperaron, crecieron, se convirtieron en hombres valientes. Entonces, esta prosperidad no tiene que ver con cosas monetarias, pero tiene que ver con un carácter diferente, con un crecimiento espiritual. Estos hombres que no eran considerados menospreciados, ahora se convertían en unos verdaderos guerreros valientes a causa de el hombre establecido en esa casa. Y el hombre establecido en esa casa, en 1 Samuel, es David. David y sus valientes hombres. Ya vamos a ver también que este hombre establecido trae personalidad a la iglesia. El primero era prosperidad, ahora vemos que trae personalidad a la iglesia local. Primera de Samuel 18:1 y otra persona que busque Nehemías 5:16.
Y vamos a ver cómo este hombre establece, esta gracia que posee el hombre establecido, o esta personalidad que tiene, se hace parte también de la iglesia. Amén, hermano. Denle nomás, Ivonne. Primera de Samuel 18:1 dice: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ok. En este ejemplo de David y Jonathan, dice que el alma de David quedó ligada con la, o sea, perdón, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. Había una amistad muy fuerte entre David y Jonatán. Y en esta historia, este David, que era el hombre establecido, él amaba tanto a Jonathan que esperaba que él lo siguiera, que estuviera con él, que se hiciera uno con él. Pero Jonathan prefirió volver atrás y mirar a Saúl, volver a donde Saúl, quien representaba o quien representa el, digamos, el pasado, la antigüedad en este caso. Y David representa el futuro, representa esta iglesia poderosa, esta iglesia apostólica, ¿ya? Saúl representa el antiguo orden y David el nuevo. Y fue, Jonatán se dividió, por un lado, por Saúl, su padre, y por el otro lado, David. Y él prefirió volver atrás. No fue parte, al final, de este, aunque lo amaba, dice, y, había un amor especial entre ellos, pero no fue capaz de seguir a este hombre establecido. La gracia dominante de un hombre establecido se convierte en la gracia dominante de la iglesia también local. Es como una transferencia que pasa del hombre establecido a la iglesia local. Por ejemplo, si el hombre tiene una gracia para evangelizar, evangelística, esa gracia también fluye hacia sus hijos, hacia sus valientes, como en el caso de David, hacia su iglesia local. Y si existe una gracia que es apostólica, entonces también esa gracia fluye hacia el pueblo. Nehemías 5:16, ¿quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Nehemías 5:16. También en la obra de este muro resobré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Amén. Toda la mentalidad de que tenía Nehemías de restaurar fue también impartida y compartida y participativa de los siervos. Dice que todos estaban allí en la obra. Es lo que yo les decía delante, el hombre establecido tiene una visión y esa visión se hace parte también de sus hijos. Y son ellos quienes se ponen manos a la obra. Manos a la obra, muchas veces unción de manos, ungir de manos, quiere decir eso, manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a hacer que esto funcione. Y esto es lo que hizo Nehemías con los suyos, con sus criados. Ellos restauraron y estuvieron, ¿cierto?, trabajando porque tenían esa mentalidad y adoptaron la personalidad de Nehemías para el trabajo. En el caso anterior, que veíamos de David con Jonathan, claro, la mentalidad de David fue transferida sobre Jonathan, a través del amor de Jonathan por David. Pero como les decía, Jonathan fracasó porque no fue capaz de seguir con David. Y aquellas personas que
aman al hombre establecido, también reciben su mentalidad. También así tenemos ejemplos del Nuevo Testamento, para que no nos quedemos solamente con ejemplos anteriores del Antiguo Testamento. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 20, vamos a ver cómo Pablo imparte de su mentalidad o de su personalidad a sus hijos espirituales. Amén, amén. Dice Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues a ninguno tengo, y ahí tiene que subrayar, del mismo ánimo. ¿Qué significa? De la misma personalidad, de la misma forma de ser. Fue Pablo quien pudo impartir o quien pudo transmitir esa personalidad a sus hijos espirituales. Timoteo en este caso, y también hay otros ejemplos le voy a dar esta cita bíblica para que la anote, 2 Corintios 8:16, cuando habla también de Tito. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, la mentalidad de Pablo fue impartida para Tito y para Timoteo también. Tenían la misma personalidad, el mismo ánimo, el mismo sentir. Entonces, aquí vemos que un hijo que está alineado en su padre espiritual, que lo ama, puede tener su misma personalidad, puede compartir esa gracia que fluye. La gracia, la unción del hombre establecido fluye a través de la barba, dice, ¿verdad? Ese versículo tan hermoso que hay, que fluye desde la barba de Aarón y baja hasta las vestiduras. Y eso representa este tipo de personalidad, este tipo de gracia que Dios transmite a usted, a mí, a través de un hombre establecido. De un hombre que ha sido nombrado por Dios, que ha sido asignado por Dios, que tiene una visión clara, que tiene una personalidad anclada en los principios de Dios. Y esos son ejemplos muy claros de este tipo de beneficios. El tercer beneficio es la protección. Esto lo vamos a ver en 1 Samuel 7:13, como está anotado ahí, y en Hechos 20:29. El que quiera leerlo, lo lea nomás, para ir Amén. participando. Amén. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Muy bien. Samuel llevó un manto de protección sobre la nación. Dice que la mano de Jehová estuvo contra los filisteos, ¿cuándo? Todos los días de Samuel. O sea, mientras Samuel estaba ahí, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Samuel aquí representa a un hombre establecido y el pueblo, los que peleaban, representan los hijos. En el mundo espiritual es igual. Nosotros como hijos vamos a la pelea, vamos a la guerra. El hombre establecido es el que tiene la visión. El hombre establecido es el que trae protección. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermanos, que el hombre establecido se centre en la palabra, se centre en la oración. Es muy importante que el hombre de Dios se dedique a eso y no se amargue con los problemas del pueblo, porque eso lo hace desenfocarse de su misión. Es muy importante que el hombre de Dios, aquel que ha sido llamado, tenga
la tranquilidad para entregarse y sumergirse en la palabra, porque el beneficio va a venir para mí. ¿Por qué? Porque voy a recibir pan fresco. Y este pan fresco de este hombre establecido, como lo estamos viendo aquí, es aquel también que nos entrega protección. Mientras Samuel estuvo en la batalla, la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Y en el otro ejemplo de Hechos 29. 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí está hablando Pablo. Pablo en Éfeso mantuvo lejos a los lobos. Después de mi partida, no quiere decir después de su muerte, sino después de su partida de ese lugar. Mientras él estuvo allá, ¿cierto? Proclamando la palabra, evangelizando, la iglesia estuvo moviéndose. Pero después él sabía que al salir de allí, podrían entrar estos lobos rapaces que se iban a comer el rebaño. Entonces aquí demuestra claramente que él, Pablo, mientras estuvo en Éfeso, mantuvo a los lobos lejos. Y eso es protección. Aquí vemos claramente otro ejemplo de la protección de un hombre establecido cuando lleva este manto sobre una nación o sobre un pueblo. Y el último es la participación de la gracia, la visión y la unción. Esto lo hemos venido repitiendo varias veces porque es algo que debe ser claro, que se debe entender claramente cuando nosotros estamos bajo la alineación precisa debajo de un hombre establecido. Va a haber participación de gracia, va a haber participación de visión. Les di un ejemplo antes de lo que significaba la visión. No es ver angelitos y ver cositas, sino es tener un propósito. Y la unción también. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también hay un ejemplo de esto, Números 11, del 16 al 17. Dice, ¿Sí? ¿Lo tienes? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Muy bien. Esto es un claro ejemplo también de esto, de la participación de esta compañía de segundo hombre. Nosotros vamos a ver, ustedes están estudiando ahora todo lo que tiene que ver con el hombre establecido. Ya partimos de los sistemas de gobierno hasta a llegar por qué se habla de hombre establecido o por qué se habla de paternidad, de padre. En el segundo capítulo, podríamos decir, de esta enseñanza tiene que ver con la compañía de segundo hombre, ¿ya? Y en este ejemplo es muy clara la participación de estos ancianos que Dios separa, dice claramente, reúneme 70 varones de los ancianos del pueblo, sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y que allí esperen. Yo descenderé, hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. ¿Qué está diciendo Dios? Está haciéndolos partícipes del espíritu que tenía Moisés. Se los iba a transmitir a estos 70 ancianos varones elegidos por él, por Moisés. ¿Sí?
Entonces esto es claramente una participación de todo el espíritu que este hombre, gran hombre de Dios, tenía hacia el pueblo, hacia estos varones que se convirtieron en ancianos. ¿Y ellos qué iban a hacer? Tenían una misión muy clara: llevar contigo la carga del pueblo. ¿Sí? No fue entonces una unción por separado, pero sí fue una unción de Moisés. Dios no permitió que estos hombres pasaran por encima de Moisés, sino que fueron participantes de la unción, de la gracia, de los dones, de la visión que tenía Moisés. No es que Dios le haya quitado poder a Moisés, ¿eh? No pensemos eso. No fue que le quitó poder, sino que más bien hizo que estos varones se levantaran a llevar la carga que él estaba sosteniendo solo. Acuérdense que Moisés se lo pasaba, según la historia esta, ustedes la pueden ver ahí en número, que él estaba todo el día con gente que venía por uno y otro problema y venía a decir: hoy a mí me pasó esto, hoy a mí me pasó esto otro, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo solucionar esto otro? Llevaba una carga grande por encima. Por eso él necesitaba esta compañía de personas, estos ancianos que fueron capaces de convertirse en participar de esta unción que él tenía, de esta gracia y de esta visión. Veamos el ejemplo en el Nuevo Testamento ahora. Ese es un ejemplo del Antiguo Testamento. Veamos un ejemplo del Nuevo Testamento en Hechos, capítulo 16, del 8 al 10. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llevaba para que les anunciáramos el evangelio. Ok. Aquí también el hombre establecido, que es Pablo, dice que tuvo una visión de noche. Y en esa visión, enseguida, cuando Pablo vio la visión, dice el versículo 10, cuando él vio la visión, enseguida procuramos. ¿Quién? Está hablando en plural. No dice Pablo procuró, dice procuramos. O sea, el equipo que estaba con él. Partir a Macedonia dando por cierto. O sea, ellos en ningún momento dudaron de que Pablo estaba recibiendo esta visión. No fueron y dijeron: a ver, chequémoslo si es así o no. No, ellos, si Pablo dijo que él tuvo una visión y que había visto este equipo, estas personas que estaban con él, daban por cierto que Dios llamaba para que anunciasen el evangelio en ese lugar. No había cuestionamiento. O sea, este equipo, estos hombres que estaban con Pablo, fueron partícipes también de esta visión. Fue solamente Pablo quien lo vio. No fue ningún profeta de la iglesia, fue Pablo. Él, como hombre establecido, recibió la visión. Y el equipo inmediatamente se puso a trabajar y se fueron a donde tenían que ir. Entonces, la visión pasó de Pablo, de individuo de uno, a un cuerpo, al equipo. Así es como Dios opera. Vimos en los diferentes tipos de iglesia, y aquí es bueno que lo vayan recordando, vimos en diferentes tipos de iglesia como la iglesia episcopal, que era una iglesia donde había mucha burocracia y no se oía bien la voz de Dios, no había una claridad. Vimos después la congregacional, donde todos opinan, porque es una democracia en la iglesia, pero aquí estamos viendo el orden de Dios. El orden de Dios es hablarle a uno.
a uno. Quien tiene la visión, quien tiene la unción y quien tiene la gracia. Y ese es quien dirige o entrega y hace partícipe a los demás de esa visión y de esa gracia. Por eso es importante que ustedes hubieran visto primero los sistemas de gobierno, para que entiendan cómo Dios opera. Y lo estamos reforzando con estos ejemplos, que son bíblicos. Hasta ahí llegamos en el capítulo 8 del hombre establecido. Veamos, vamos a avanzar una más. Por ahí tenía unos dibujitos. El hombre establecido es quien, valga la redundancia, establece el ejemplo. Es muy buena esa foto, un hombre arriba tratando de tomar al otro que viene a alcanzar la cumbre. Y el hombre establecido establece el estándar de Dios para la casa. También establece la temperatura, la visión, el corazón del padre para la casa. Establece la plataforma, establece los fundamentos, la oportunidad para seguir su ejemplo, como él sigue a Cristo. Hasta ahí, como les digo, es el capítulo 8, y vamos a empezar el número 9. Lo vamos a empezar hasta donde alcancemos. Tenemos tiempo todavía aquí, ¿cierto? Tenemos como 8 minutos más o menos. 7, 8 Ya, minutos. listo. Vamos entonces. Los pecados conferidos al hombre establecido. Recién estábamos viendo los beneficios. ¿Quién me puede decir los beneficios que estuvimos viendo recién? Prosperidad, la personalidad, protección, gracia, visión y unción. Participación de la gracia, unción, visión. Muy bien, hermana Isabel. Muy bien. Ahora vamos a ver, esos eran los beneficios, los que nombró la hermana. Ahora vamos a ver los pecados. O sea, la Biblia siempre nos enseña, la Biblia es muy clara. Es un libro maravilloso que siempre nos da los lineamientos. Nos dice, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Y qué va a pasar si no lo hago? ¿Cierto? En este caso igual, el estudio dice cuáles son los beneficios y cuáles son los pecados hacia el hombre establecido. Y el primero de ellos es pasar por sobre o por encima del hombre establecido. Ejemplos, ahí están las citas bíblicas, 1 Samuel 3 del 19 al 21 y 1 Samuel 4 del 1 al 4. ¿Te gusta? Lo puedes leer y de ahí vamos a ir viendo los ejemplos. Primero de Samuel 3:19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. El próximo del 4 del 1 al 4, porque ahí podemos terminar la historia de lo que leyó usted recién, hermano. 1 Samuel 4. Sí, del 1 al 4. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos,
los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha acontecido, no, por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Ciro el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ya. Bueno, ahí yo hice algunos lineamientos, que Samuel era un profeta establecido, legítimo en Israel. Dice en la primera parte de la cita bíblica de 1 Samuel 3, dice que ninguna de sus palabras cayó al suelo. Pero a pesar de todas sus credenciales, ellos perdieron, dice en la segunda parte, que perdieron la batalla. Y el pueblo se preguntaba por qué. Porque fue ignorado, especialmente por Ofni y Fines, los hijos de Elí, que estaban allí con el arca y que desobedecieron. Y por lo tanto, resultó que ellos perdieron el arca de Israel. Israel se quedó sin el arca. Y aquí se puede ver claramente que estos hombres pasaron por encima de este hombre establecido que era Samuel. Porque no es consultado, puede ser, por ejemplo, pasar por encima del hombre establecido, o equivale a querer hacer las cosas a tu manera, cuando no nos hacemos cierto de que hay muchas veces que nosotros las personas se levantan por conocimiento por encima del hombre establecido, creyendo que ellos tienen tanto conocimiento de la palabra como aquel hombre establecido, y no consultan o no le consultan en el sentido de pasar a llevar su autoridad. No es que le tengan que consultar específicamente por todo, pero en los temas de la casa, de la iglesia, cuando este hombre es desobedecido, pasado por encima, es lo que ocurre acá. Dios había avalado, y lo leímos en el versículo, en el 19 al 21, que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, que conoció que Samuel era profeta de Jehová, que Jehová estaba con él. Entonces, él tenía las credenciales, pero los demás no lo consultaron y fue ignorado Samuel por estos hombres. Hay otro ejemplo a ver si lo tengo acá. Así. Nehemías 13 del 4 al 9. Y vamos a quedar, yo creo que acá en este ejemplo de Eliasib. ¿Quién quiere leerlo? En Nehemías 13 del 4 al 9. Amén. Léalo nomás, hermano. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandando dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Sí. Continúe, porque es hasta el 9. Hasta el 9.
Sí. Y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Muchas gracias, hermano. Ahí está toda la historia de Eliasib, cómo, ¿cierto?, acomodó a Tobías en los patios de la casa de Dios, haciendo una cámara para él allí, sin consultar a Nehemías, porque dice Nehemías claramente que él se enteró cuando estaba en otro lugar, qué es lo que había pasado. Entonces, este ejemplo también de pasar por encima al hombre establecido es considerado un pecado. Ahí la historia ustedes pueden ver que él, cuando volvió Nehemías, echó todo fuera de la casa, tiró las alhajas de la casa de Tobías y le dolió, dice, en gran manera, hizo que limpiaran todo, porque Eliasib había actuado sin consultar y había acomodado allí a Tobías. Y esto es un claro ejemplo, hermano. Sí. Sí, en realidad el trasfondo ahí es que la ley de Dios ordenaba que en la casa de Dios se debían guardar las cosas, las ofrendas y los utensilios para dar de comer a los levitas y para oficiar todo lo sagrado. Entonces, Exacto. este hombre estaba dando un lugar a alguien que era enemigo. Un error importante, ya que Tobías se había puesto en contra de Nehemías cuando él estaba reconstruyendo el muro. Así que no es un asunto ahí de autoritarismo, sino es un asunto de orden y de respetar lo que Dios establece y lo que Dios quiere. Así es. Muchas gracias, pastora Adoniram. Justamente es eso. O sea, como dice el pastor, el trasfondo es justamente que aparte de hacer algo en contra de este hombre establecido, de querer, sin consultarlo, él actuó profanando, podríamos decir, un lugar que era considerado sagrado, que era un lugar que estaba destinado para las cosas de Dios. Él no le importó, él acomodó ahí a esta persona y hizo una transgresión importante al hombre establecido y también a Dios. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a quedar en él antes de pasar al tropiezo y infracción. De lo que vimos hoy día, ¿alguna consulta, alguna duda? Voy a sacar esto. Ahí sí. No hay dudas, por lo menos en mí, y creo que la percepción es que Maritza tienes el don de maestra, porque lo haces muy bien y explicas de una manera muy clara, y gracias a Dios por tu vida y porque nos compartes estas enseñanzas. Sea la gloria para Dios. Muchas gracias por sus palabras, porque igual motivan a que uno pueda hacer las cosas en excelencia. En esta estación hablamos de que uno tiene que hacer las cosas en excelencia. Y uno tiene que prepararse, tiene que volver a leer,